la mañana y como les habíamos anunciado, hoy tendremos una invitada muy especial para nosotros con un tema trascendental en el presente y futuro de la República Dominicana y se trata nada más y nada menos que Miosotis Rivas. Ella es la directora de la Oficina Nacional de Estadística de la ONE y vamos a conversar sobre el tema del censo nacional, sus objetivos, la metodología y todo lo que abarca este reto en el que se ha embarcado el gobierno, que en realidad es algo necesario, fundamental, trascendental para el presente y futuro de la República Dominicana. Ya lo hemos analizado hace unos días aquí y queremos conversar con Miosotis porque hay muchas cosas que se desprenden de este censo que va a realizarse en República Dominicana. Buenos días, Miosotis, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días y muchas gracias a ustedes y a sus radioescuchas por permitirme, ¿verdad? Bueno, ya no solamente radio, ya es, ¿verdad? Es diverso. Esta red de audiencia, ¿verdad? Que les sigue a ustedes cada mañana, o sea que aquí a la disposición para conversar. Gracias. Miosotis, vamos a iniciar hablando, todos los dominicanos, todos los actores en distintos sectores, cuando se le habla de la palabra censo, pues hay una unanimidad de criterios en que es necesario, en que es trascendental, porque a partir de allí, de tu tener data, en un país que no tiene data de nada, no tiene tradición de data, de manejo de datos, pues es fundamental lo que tú puedas recoger para la construcción de políticas públicas en los distintos sectores, en las distintas áreas. Es fundamental, porque si tú no sabes cuántos somos, cuántos tenemos, por ejemplo, en el área de discapacidad, cuántos tenemos, si tú no sabes nada, pues entonces tú no puedes partir de nada, tú estás inventando, estás tomando decisiones de política pública sobre la base de presunciones y por eso esto es fundamental. Ahora bien, quisiéramos iniciar, Miosotis, preguntándote qué elementos, qué herramientas de dónde ustedes han partido para la construcción del cuestionario que va a tener este censo, que esa es la parte, eso es como las encuestas. Sí. Dependiendo de cómo esté la ficha técnica y el formulario, entonces es lo que tú vas a recoger. Así es, sí, mira, bueno, quiero primeramente decir que el censo, ¿verdad? Como una herramienta de política pública, simplemente este gobierno lo que ha hecho es darle continuidad a lo que comenzó en el 2017 y eso es importante, ¿verdad? O sea, ya el censo como perfil de proyecto se hizo en el 2016 y ya a partir del 2017 se le comenzaron a asignar recursos. ¿Qué es de las primeras cosas que se hace en ese momento? Se inicia todo el levantamiento cartográfico que es necesario porque parte de tomar la cartografía del censo del 2010 y de algunas actualizaciones que se vienen haciendo por otros levantamientos, ¿verdad? Y volver a terreno y saber todo el tema de las edificaciones para poder de alguna forma comenzar a estructurar lo que tú vas a desplegar en el terreno. La cantidad de gente, tienes que saber cuál es el total de viviendas que más o menos vas a tener que llegar para tú saber entonces cuántas personas vas a asignar en terreno. Entonces, eso es una primera cosa. Y ya luego, también en el 2017 se hicieron las primeras revisiones, se hace revisión de los censos anteriores, de las boletas anteriores que contuvieron, se hace una revisión también de lo que son las recomendaciones que se hacen en el marco de las Naciones Unidas, en este caso se llama las recomendaciones de la Ronda 2020 de censos. Estamos en esa ronda que comenzó desde el 2018 hasta queda como 2024 y en la cual entonces los países van revisando. Una vez que se hace eso, se hace una primera propuesta. Esa primera propuesta se hizo en el 2018 de los datos y qué cosas se vieron que eran importantes incluir. ¿Verdad? Todas las que normalmente se incluyen, o sea, si uno hace una comparación de boletas, se ve que la mayoría de las cosas algunas se mejoran y otras se adhieren. Y sobre todo, ¿qué se ha mejorado? Se ha mejorado temas que tienen que ver con, o se ha actualizado, que tiene que ver con el uso del agua, en el uso doméstico que se le da al agua, porque ustedes saben que ese es un tema de política pública bastante importante. En el 2019, por la demanda del sector de discapacidad, se incluyó un módulo nuevo sobre discapacidad. Se incluyeron temas importantes con las TICs porque era una realidad que para el 2010 no estaba presente, entonces se incluyeron. Y recientemente, cuando yo asumo la Oficina Nacional de Estadística, se incluyeron dos temas que también eran de demanda.
uno con el número de identidad. ¿Por qué? Porque el número de identidad permite luego que el censo no se te muera en poco tiempo. ¿Verdad? Y tú poder cruzar la información del censo, que es tan rica, cruzarla con registros administrativos que recogen otras instituciones, eso por un lado, y hacer estadísticas a partir de eso. Y también el tema étnico-racial, ¿verdad? Que es un tema que había estado anteriormente en los censos de República Dominicana, como hasta el año 50, 60, fue la última vez que se preguntó, y en ciertos compromisos internacionales como el Consenso de Montevideo, lo que es la ronda de Durban, la declaración de Durban sobre pueblos originarios, pues entonces también hay temas que se han incluido en la boleta para esta vez. ¿Cuántas personas van a estar trabajando en este censo? También me llama mucho la atención que mencionabas el tema del levantamiento de las viviendas. Sabemos que este es un país que ha crecido sin ningún tipo de planificación, y donde tú crees que hay una casa hay 10. O Así sea, es. ¿cómo ustedes pudieron recabar esa información lo más exacta posible? Entonces, esa primera pregunta también, ¿cuántas personas van a estar trabajando en el censo? Y si se van a valer del uso de la tecnología, que es fundamental, sobre todo para agilizar más el trabajo y segmentar más el trabajo, si va a ser con tabletas, con algún dispositivo, o si va a ser manual como en tiempos anteriores. Sí, mira, tú sabes que sumamente gracias por las preguntas, porque una de las cosas primeras que tomamos decisiones cuando yo ocupé la dirección de la Oficina Nacional de Estadística en agosto 2020, fue primero comenzar a conocer cuáles eran los principales avances. Nosotros encontramos un censo montado en su totalidad en papel, ¿verdad? Se iba a hacer papel. Y como cuando comenzamos a ver los adelantos de que sobre todo y las recomendaciones que se hacía, que si había experiencia en el tema de los dispositivos móviles, era bueno que para mejorar calidad y para trabajar en la prontitud, entonces incorporar estos dispositivos. Nosotros lo primero que hicimos fue entonces la cartografía, que era una cartografía que ¿qué era lo que se hace con la cartografía? Y eso como tradicionalmente. La gente se va a terreno con un mapa, ¿verdad? Dibujado, dibuja ahí las cosas que se van presentando, y eso vuelve a la oficina, eso se digitaliza y se va a una base de datos, ¿verdad? Ahora bien, nosotros encontramos un pequeño proyecto dentro de la oficina que estaba ahí un poco como rezagado de hacer todo eso digital. Y nosotros entonces tomamos la decisión de que hiciéramos la cartografía, una reactualización, porque como el censo era en el 2020 y se suspendió en el 2019, ¿verdad? Entonces, y luego la pandemia no permitió hacerlo de una vez en el 2021. Entonces, ahí pasa, acontece que tú tienes que volver otra vez porque, como tú dices, el crecimiento, o sea, nosotros desde el 20, digamos, la primera cartografía se levantó en 2017, 2018. Desde el 2018 a el 2021, que comenzamos otra vez a reactualizar, encontramos un crecimiento entre un 11 a un 15%, dependiendo de la localización. ¿Qué utilizamos? Utilizamos drones, utilizamos ya satélites, ¿verdad? Para todo el tema de lo que está, para ver dónde había algún tugurio y que había que ir, o que se veía una mancha y que había que ir a verificar. Y todo ese despliegue se hizo desde junio del año pasado hasta julio de este año en todo el territorio nacional. Vamos a estar, esa estructura que nos dio como alrededor de unos 4.5 millones de viviendas, vamos a trabajar con casi, unos 35,000 personas a terreno para esos 14 días de empadronamiento del 10 al 23 de noviembre, y en donde, la gente va a estar debidamente capacitada, identificada, ¿verdad? Para lograr, pues, que realmente todo el mundo pueda recibir a las personas empadronadoras en sus hogares. Doña Miosotti. La cantidad de personas, y discúlpame, que van a trabajar. 35,000. Sí, 35,000. 35,000. Doña Miosotti, sí. mire, tengo varios años pregonando en este país la necesidad de un banco de datos. No sé por qué aquí la gente no le hace caso a eso. Uno ha sentido, yo no sé si es una mala percepción, pero uno ha sentido que todos los gobiernos que hemos tenido, todos, el diseño de políticas públicas no sale de un banco de datos, sino que alguien aspira a la presidencia. Cuando él era niño pasaba por una cañada, él soñaba que ahí debía haber un puente, y él llegó y dice, lo primero que va es ese puente por donde yo pasaba ahí. Danilo llegó, se le metió en la cabeza que había un teleférico que construyó en este país, y en este país es montañoso. Se hizo el teleférico. Llegó Leonel, dijo que ahí en esa zona iba un metro, construyó su metro. Ahora Luis llegó, va con su monorriel. O sea, tú el que llega aquí tiene su obra en la cabeza, pero no hay un estudio que diga que la gente está demandando eso o que se necesita. Entonces mi inquietud
Ahora, ¿tiene un objetivo fundamental este censo particular diferente a los demás? ¿Hay un objetivo que sirva para diseño de políticas públicas o solamente lo que hemos tenido para saber cuántos somos y cuántos haitianos en el país? Esa es la idea. Mira, más que un banco de datos, porque datos hay montones, tú lo que necesitas es formular políticas públicas basadas en la evidencia. Eso es lo que necesitamos. Y de hecho, uno de los esfuerzos que a la Oficina Nacional de Estadística le ha tocado acompañar es hacer realidad la ley de inversión del sistema de planificación de inversión pública, porque no podemos estar planificando por un lado, como bien dices, y ejecutando por el otro, y eso sucede aquí, sucede mucho más en otros países, ¿no? O sea, inclusive a veces en temas de las empresas, o sea, todos estos temas de también como de borrón y cuenta nueva. ¿Qué se ha hecho? Hay un total de unas 33 políticas dentro del plan plurianual del sector público. Nosotros acompañando al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y a las sectoriales a que puedan formular los proyectos de su próximo plan, ¿verdad?, en base a contar con datos. O sea, y es lo que digo, hay datos. Lo que pasa es que la cultura estadística de nuestro país es muy baja, entonces la gente no utiliza, no en el gobierno, o sea, nosotros normalmente no utilizamos, ¿verdad? O sea, abrimos un negocio porque creemos que eso va a funcionar, ¿verdad? O sea, no somos como dados en otros países que toman, primero que van a saber qué es lo que va a pasar con el clima hoy para saber qué voy a llevar. O sea, la cultura estadística no es parte de nuestro día a día, pero la idea con el censo es que sirva a ese plan plurianual donde hay, como te digo, 33 políticas en las cuales entregar datos, porque no solamente es contarnos, o sea, todos los datos que tú recoges de ahí sirven para un montón de indicadores como tasa de analfabetismo, población económicamente activa, tasa de fecundidad, tú saber, por ejemplo, hogares que tengan acceso a energía eléctrica, agua, tecnologías, sí. Y que puedas ciertamente, como te digo, entregar información que luego pueda ser utilizada para esas políticas públicas que están ahí diseñadas en ese plan. En el marco de ese censo, Miosotti, van a abordar los temas relacionados con la salud. Por ejemplo, saber de cara al 2023 qué cantidad de dominicanos y dominicanas de diferentes edades tienen diabetes, los asuntos de la salud mental que desafortunadamente, como podemos observar en cada una de las calles del territorio dominicano, hay a simple vista uno logra encontrarse donde quiera, pero no sabemos qué cantidad tenemos de pacientes con asuntos relacionados con deficiencia psiquiátrica. Sí, mira, la cosa es que yo quiero que ahí tengamos siempre, como yo lo he dicho en otras ocasiones, le pedimos mucho al censo y creemos que el del censo es como ese sombrero de los magos que tú vas sacando cosas y sacando cosas y sacando cosas. No, el censo, o sea, tiene una particularidad de que es una de las operaciones estadísticas que te permite llegar a todo el territorio, ¿verdad? Es un operativo que se hace a la simultaneidad, ¿verdad? En el caso de República Dominicana, ¿verdad?, que es un censo de derecho, pero que existen, pero que va a tener información sociodemográfica sobre las personas, sobre los hogares y sobre la vivienda. Entonces, eso es lo que vamos a buscar. En el caso de la vivienda, sí vamos a poder determinar, o recoger lo que se llaman los denominadores, que luego sirven para que con registros administrativos podamos mejorar, ¿verdad?, algún tipo de información. Digamos, el año que viene nosotros vamos a hacer una encuesta de salud. Entonces, ahí con el tema de salud, tú sí vas a poder recoger cosas muy específicas del tema que tiene que ver con un sector, porque a veces temas tan específicos como salud mental, nosotros vamos a hacer un pequeño módulo de salud mental y hemos estado hablando con la Asociación Dominicana de Psiquiatría, con el colectivo de salud mental. Tú no puedes llevar a cualquiera a entrevistar, o sea, claro, y no quiere decir que el que va al censo es un cualquiera, sino que el que va al censo es una persona donde tú buscas una persona bachiller, ¿verdad?, que sepa leer y escribir, que maneje dispositivos móviles, pero no es lo mismo cuando tú tienes que traer a una persona que va a entrevistar sobre un caso tan delicado como salud mental. Entonces, ahí es mejor hacer una encuesta, que el personal se capacita con mucho más rigurosidad, con mucho más tiempo, y el propósito es diferente entre una encuesta y un censo. Sí. Señora Rivas, gracias por estar aquí con nosotros. Dos ángulos. Y uno, entrándome allá a la parte controversial, que porque los censos, obviamente que aquí, sobre todo como académicos, fomentamos que haya mediciones, que haya estadística, que haya sobre todo econometría en los planteamientos de las políticas públicas, pero el diseño de la encuesta,
eso siempre ha sido sustento de pugilato, escenario de pugilato entre conservadurismo, liberalismo, etcétera, etcétera. Y hasta el momento, la República Dominicana ha estado siempre, el censo ha estado dominado por el conservadurismo. Planteamientos que usted hace, sobre todo con eso de la Ronda 2020, y expresiones que usted nos da aquí, como por ejemplo población originaria, nos da a entender que son debates que ni siquiera están sustentados sociológicamente aquí. Usted que nos dice que hay que sustentarse en algo. Por ejemplo, aquí no hay indígenas. Es una población que, digamos, nos denominan mestizos. Entonces, ¿cuál es el sentido de evaluar población originaria, por un lado? Lo otro es en función, entonces, a cuál es el objetivo que se persigue, agregando variables como esta que disocian con la naturaleza ordinaria del país. Sí, a ver, el término originario es un término general, no quiere decir, o sea, el concepto no quiere decir que tú vas a buscar solamente indígenas, por decir algo, ¿verdad? O sea, es mucho más amplio, y en el caso de la República Dominicana, como te digo, eso es un tema que se ha preguntado anteriormente en los censos. No entiendo por qué ahora causa tanto revuelo, si se hacía, pero donde en un momento, por una decisión sin más política, se quitó. Sí. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que simplemente que tú logres caracterizar, ¿qué es lo que busca todo el tema étnico-racial? Y es como un tema sobre todo de autopercepción. Luego es caracterizarnos, porque tú lo que quieres ver entonces es si esa población mestiza, y una de las recomendaciones que se hace en la Ronda 2020 es que tú preguntes de cómo la gente se siente. ¿Verdad? Si la gente aquí lo que se siente es negra, mestiza, tú tienes que preguntar para luego caracterizar si hay un tipo de diferencia en esa población, simplemente por estudios. El problema no es cómo te sientes, lo que eres. No, a ver, no. Porque ahí entra también hasta las preferencias sexuales. Sí, pero en ese caso es un tema de autopercepción, porque yo puedo ser negra. O sea, por ejemplo, yo te digo a ti, cuando yo a veces en algunos espacios digo que soy negra, la gente me dice, no, que tú no eres negra, tú eres la vaíta. ¿Entiendes? O sea, ¿y eso qué? Porque lo negro no tiene solamente que ver con el color, lo mestizo, o sea, tiene que ver con comida, tiene que ver con cultura, o sea, como que porque tú puedes pensarte, o sea, autopercibirte, ¿verdad? Te digo, por ejemplo, negra y luego se blanca, ¿entiendes? Es un tema de percepción. Pero eso es lo que puede sustentar lo que es el debate o el pseudo debate para mí, de que si aquí somos racistas. Porque científicamente 86% población negra. Pero tú te estás yendo a pero otro el 60% se cree que es blanco oscuro. Pero mira algo, yo creo que es como una incoherencia que estemos diciendo aquí que necesitamos datos y que cuando lo queramos buscar, entonces digan, no, espérate que no lo necesitamos. O queremos datos o no lo queremos. Vamos a ver, vamos a dejar que los datos hablen y vamos a luego ver, o sea, ya el que lo quiera agarrar, o sea, por lo menos a mí, tú no me puedes tildar de que yo quiero buscar el dato para luego sustentar un tema racista. Eso no, yo quiero datos para que la gente tome decisiones. Entonces, pero no le tengamos miedo a los datos. O sea, es un tema, a ver, queremos datos, ¿verdad? Pero cuando entonces salimos a buscarlo, no, espérate, eso no, ese dato no, a mí no conviene, la gente no se percibe. Pero es para lo que sirve después. Por ejemplo, mira. Pero no le tenga miedo a lo que sirve después. Pero ella tiene razón. O sea, el uso que le dé posteriormente cualquiera, Manzano, no es que yo sé a qué uso se le va a dar. Porque después vienen 2 o 3 consultores, una visita y loco, después vienen a sustentar el presupuesto en Ginebra, los organismos internacionales, sobre una problemática de aquí. Pero ella está planteando que ese no es el propósito de ella. En contra de nosotros mismos. Mira, pero vamos a ver algo. Y evidentemente ese es un tema que por la importancia que reviste esto, por ejemplo, se están hablando de que eso le va a costar al Estado Dominicano más de 3,000 millones de pesos. Así es. Y le va a costar, es una inversión. Una inversión, lo que sea, pero hay que en comparación con la importancia que reviste. Entonces hay un tema que evidentemente, Miosotis, cuando tú estás hablando que del presupuesto del país, que tiene 2 años en situaciones sumamente difíciles, el gobierno ha tenido que endeudarse bastante. Cuando tú hablas de una inversión de 3,000 millones, es una inversión cuantiosa e importante, ¿verdad? Entonces, evidentemente que al tratarse de esto tiene que ser algo que sea lo suficientemente discutido y debatido, sobre todo porque en este país, históricamente, no en este gobierno, en todos los gobiernos, a la hora de tu erogar o invertir o usar fondos públicos, aquí no se discute nada. Aquí los congresistas te aprueban un contrato, levantan la mano y ni leen los contratos. Entonces,
debemos comenzar también a crear esa cultura de que si no hay nada que esconder, vamos a discutir, vamos a aclarar. Yo vi que usted fue en estos días al Congreso y presentó las justificaciones, ¿verdad? De por qué Pero, es importante. pero acuérdate que el censo se aprobó en el 2017. Exacto, O estaba sea, aprobado. porque yo, o sea, yo creo, y se aprueba, no se aprueba, se aprueba un proyecto plurianual. ¿Entiendes? O sea, el censo se presenta un proyecto de 5 años. Pero entonces ahí es importante. hay un tema ahí que yo quiero, para que sigamos, porque tiene muchas aristas esto, y usted no, por ejemplo, yo tenía una pregunta y usted me la aclaró, que era la importancia del tema de lo que Luis preguntaba sobre los temas de salud, porque como no hay data de nada, o sea, tú traes aquí un especialista, un cardiólogo o un diabetólogo, y tú le preguntas cuánta gente hay en el No te país, sabes. nadie sabe. Entonces, pero como ya usted no aclaró, bueno, en el censo quizás no lo vamos a hacer, pero el año que viene vamos a hacer una encuesta especializada para salud. Ahí me respondió. Ahora, ese tema, Miosotis, del tema obligatorio, porque es un tema obligatorio del descontrol migratorio que hay en República Dominicana. O sea, ha habido un descontrol histórico de todos los gobiernos. Hay multiplicidad de razones por las que ese descontrol ha ocurrido. Yo he escuchado de manera oficial en distintos gobiernos gente que viene aquí y nos dicen, no, aquí hay 300,000 indocumentados haitianos. Ustedes dicen un número así. O sea, no sé dónde lo sacan, no sé de la chistorra, no sé de dónde lo sacan. Entonces, evidentemente, si usted me pregunta a mí al ojo, yo le puedo decir, bueno, para mí aquí hay más de 3 millones de indocumentados. Para mí, al ojo. Ustedes, dentro de este censo que van a realizar, evidentemente, si hay indocumentados ilegales en el país, o migrantes venezolanos, colombianos, rusos, que hay muchísimos, chinos, que hay muchísimos, y haitianos también, tienen que ser parte del censo, porque tienen que censarlos, aunque no estén documentados, porque viven en el territorio, para que el gobierno también pueda tomar y saber cuántos inmigrantes hay por cada nacionalidad, cuántos están legales, cuántos están ilegales. Eso está también dentro del censo. Mira, los censos no son para determinar legalidad ni ilegalidad de nadie. No, para decirte como instrumento. Pero lo van a censar. No, claro, censar nuestro censo es un censo de residente habitual. Quiere decir que es una persona que tiene 6 meses o más residiendo en ese hogar donde tú llegas y que tiene intención, o sea, inclusive si tuviera un poquito menos, tú tienes 4, pero tiene intención de dar continuidad un poco más, entonces esa persona tiene que censarse independientemente de su condición migratoria. La ley de migración, residencia habitual. No, mi amor, eso no es porque tenga un tema de la ley, es el concepto. Claro que sí, porque es el concepto demográfico que se utiliza. O sea, tú vas a los Estados Unidos y en los Estados Unidos, por ser un censo de derecho, te van a preguntar sobre residencia habitual, no si tú eres legal o no. No es el objetivo. Ahora, ese no es el objetivo del censo. Para eso están los registros administrativos, que es lo que le compete a la institución que tiene responsabilidad. Nosotros no somos. Ese no es el tema. De hecho, para que pase Danira, es posible que sí. Es posible, Elvin. Que sí vamos a poder. Manuel también me ha pedido el turno, pero hay una secuencia lógica y Danira tenía una pregunta. Sí. Lo que sí queremos, Miosotis, es que quede claro sobre esa pregunta, que a mí me quede claro. Ustedes no son migración, ese no es su trabajo y eso está clarísimo. Ahora, ustedes sí nos van a poder decir a nosotros cuántos haitianos viven en el país, cuántos chinos, cuántos rusos, eso sí me lo van a dar. No me importa no me interesa que me digan si son legales o ilegales. Pero eso sí. Que residen habitualmente y que luego también vamos a hacer un trabajo el año que viene de la tercera encuesta nacional de inmigrantes, que sí va a estar focalizada específicamente en migrantes, a caracterizarlos y a mejorar el dato que te da el censo, porque normalmente una persona que está en otro país, la gente no se deja censar, o sea, los dominicanos que estamos en Estados Unidos, no es verdad que estamos aquí de, mira, el gobierno, o sea, eso no es normal, ¿no? Entonces, para mejorar ese dato que el censo te arroja, entonces se hace un esfuerzo con las encuestas que tienen más tiempo. La encuesta dura 3 meses en el terreno, ¿verdad? Y te da la mejor oportunidad de llegar, de convencer a la persona que te dé la información. La empresa consultora que va a analizar estos datos. No, ninguna empresa consultora. ¿Quién va a analizar? No, claro, la Oficina Nacional de Estadística, y es que estamos lo que sabemos de estadística. ¿Por qué ha trascendido? O sea, hay mucha información y desinformación y una campaña también y tergiversación contra el censo. Y ha trascendido de que hay una empresa
consultora que va a analizar los datos y que pertenece preséntamela. y que trabaja a la ONU. Por eso quería preguntarle a usted, porque no la conozco, como no. hay tanta información Sí. y tergiversación, como dice Víctor, entonces a uno le da curiosidad. Y aprovechando que usted está aquí para que aclare eso, porque la gente tiene como mucho temor y muchas dudas en torno a los datos que se van a recoger. Tú sabes que esta pregunta que tú me haces siempre me hace como recordar lo difícil que es para las personas ir a la fuente. ¿Verdad? O sea, creemos y en este mundo de las fake news, ¿verdad? Y de las redes sociales donde yo luego me creo mi propia realidad virtual porque lo que usted ve ahí con un algoritmo no es lo que está pasando tal vez en el país completo. Pero la gente, o sea, toma como bueno y válido algo que escucha, que dice. Sí. Yo aquí en la Oficina Nacional de Estadística cuenta con un equipo bastante competente, personas que tienen mucho tiempo trabajando en esa institución, que se ha formado, gente joven también que ha llegado y que pone a la disposición nuevos conocimientos que hay en materia también de la estadística, análisis con cosas como programación de lenguaje R, Python, ¿verdad? Ahí en donde nosotros nos hemos estado ¿verdad? También especializando y trabajando internamente. Igual lo decía, todo el tema de, yo encontré, ¿verdad? Se me entregó ya algo muy avanzado de dar el censo, todo el tema consultoría a una entidad en particular. Y sin embargo yo dije, yo quiero que lo haga la Oficina Nacional de Estadística porque yo tengo que fortalecer las capacidades de la institución, el Estado. Y yo quiero como retomar algo. O sea, cuando a mí me dicen que una persona, un consultor, una consultora tiene la capacidad de cambiar la institucionalidad de un Estado, entonces hay problema, ¿no? O sea, no puede ser que en la institucionalidad, señores, no trabajamos en fortalecer la institucionalidad. Claro. Si no tú lo necesitas un hacemos. externo, lo que tú tienes ahí no sirve. Exacto. Entonces, ¿cuándo es que inclusive un externo, que fue algo que nosotros comenzamos a poner en todos los términos de referencia, la gente te tiene que transferir el conocimiento, tiene que utilizar a la gente que está interna en la institución para transferirle el conocimiento. Y tú no dependes, porque yo encontré muchas cosas que eran dependientes de fuera. Y la gente de dentro, inclusive a veces, o sea, tú maltratando el personal que tú tienes formado ahí en la institución. Porque llegó uno de fuera, ¿verdad? Y tal, hizo tal, esto, exactamente. Doña Miosotis, mire, yo quisiera retomar el planteamiento de Víctor sobre el pseudo debate que ha existido en este país entre conservadores y si se le puede llamar liberales, ¿verdad? Las dos cosas para mí son ñecas, pero eso ha existido todo el tiempo en este país. Sí, claro. Yo he dicho que con la realidad usted puede hacer lo que usted quiera. Lo único que no se puede hacer es ignorarla. Sí. La realidad nos da en la cara. Así es. Entonces, hay un tema, desproporción, fanatismo, conservadurismo extremo. Hay de todo en esos temas, que cuando se habla de educación sexual y reproductiva para los niños, temas de lesbianismo, temas de homosexualidad, temas de abortos, esos temas, eso genera crispación social en este país. Quisiera saber si el censo va a tomar de esos datos, por ejemplo, para saber qué cantidad de personas tenemos aquí que prefieren ser lesbianas, otras que prefieren ser homosexuales, cuántos son transexuales, cuántas jóvenes se han practicado algún tipo de aborto, para uno saber eso. O sea, si van a quizás averiguar en ese censo qué cantidad de población nuestra está o ha consumido algún tipo de sustancia psicotrópica, eso se tiene ventilado. Sí, no, eso no está contemplado, pero quiero decir que no está contemplado, no respondiendo a un debate de conservadores y liberales. ¿Por qué no? Pero no está contemplado porque en nosotros, cualquier pregunta que tú lleve a un censo, tiene que haberla de alguna manera probado anteriormente. Por ejemplo, en el tema que yo vuelvo otra vez con el tema de lo de el étnico-racial, eso se hacía aquí anteriormente. O sea, y tú lo que andas es retomándolo. Entonces, estos otros temas tú tienes que comenzar a trabajarlos para poder entenderlo, porque así mismo como puede causar una forma de que te entreguen información, otro te la puedes rechazar. Entonces, en el censo tú no puedes comenzar a entrar variables que tú anteriormente no las has tocado. Pero, por ejemplo, si yo digo que yo soy homosexual, ¿qué habría que probarme? Yo mismo estoy diciendo que claro, pero que en el caso del censo no te vamos a preguntar tampoco si eres heterosexual. O sea, no te vamos a preguntar eso. Se pregunta el sexo al nacer de la persona. Eso es lo que se pregunta, ¿no? Y se ha preguntado siempre
siempre. O sea, eso siempre ha estado en el censo. Eso no es antes de que yo lo hago ahora, que no lo hago. Siempre esa es la pregunta que ha estado en el censo. En ese sentido, tenemos 10 censos desde 1920 para acá. Siempre ha estado esa pregunta en el censo. Entonces, es lo que se pregunta. ¿No considera usted que eso son debilidades que pudieran arrojarse? Porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos un tema con el tema de la educación sexual y reproductiva. Oye, pero la realidad es que tenemos niñas todos los días haciendo abortos en este país. Todos los días pariéndose. Esos datos hay que recogerlos. Un tema sí que vamos a recoger porque es de importancia para el país. Nosotros decidimos bajar, y eso fue una decisión que se tomó ahora actualmente cuando yo llegué, la edad cuando se pregunta el primer hijo nacido vivo, ¿verdad? Que es la pregunta que se hace. Anteriormente se hace de 15 años, ¿verdad? Se ha hecho de 15 años y hemos decidido bajarla a 12. ¿Por qué? Porque hay un tema de embarazo en adolescente que hay que trabajarlo, ¿verdad? Y hay que verlo. En el caso de práctica de abortos y tal, eso es un tema que tiene que venir de un registro administrativo, no lo tiene que levantar el censo. Si se transparentara en los hospitales, tú lo tuviera bien. Pero no se transparenta, no porque a veces la gente no lo dice, porque la gente no lo, o sea, viene con otro tema, y eso es un tema de registro. Entonces, si tú tuvieras un buen registro de esa temática en los hospitales, pero tú también tienes gente entonces, ves, o sea, la gente no te va a decir alegremente, yo aborté aquí, o sea, eso no es tan fácil así, para una mujer no es tan fácil. Delvis. O sea, hacer Imagino, como un Biosotti, aborto. que el censo tiene, igual que todo experimento científico, un margen de error. Sí. Yo recuerdo que viviendo en una comunidad de Constanza, la gente salía corriendo cuando alguien iba a censarlo. O sea, no quería que conocieran su realidad, no quería. Sí. Y cualquier cosa que le preguntaba, ellos pensaban que era para cualquier cosa menos para lo que quería el Estado. Así es. Ante ese tipo de realidades, estos jóvenes apenas bachilleres van a recibir la mínima capacitación desde la ONE con tan poco tiempo para experimentar ese tipo de situaciones en el terreno. Sí, mira, lo que se estila, ¿verdad? Y lo hemos hecho ya en otros censos anteriores, es que la gente se capacita por lo menos como con 1 semana, 2 semanas antes de porque aquí no es técnicas de investigación, aquí es levantamiento de datos. Entonces, la omisión de los censos de República Dominicana está, la omisión general regional es de un 5%. Los censos en la República Dominicana están en un promedio de un 7% de omisión. Entonces, la omisión es la gente que no quiere. La gente que no quiere. O sea, se puede tolerar hasta un 5%. Nosotros estamos en un 7% de omisión. Y un 7% de omisión se impacta ya en los datos, ¿verdad? En que puedas tener como una realidad. Entonces, la gente va a estar capacitándose por un periodo de 1 semana, 7 días, perdón, que es 1 semana, ¿verdad? Pero a veces para que no sepan que es laboral. 7 días las personas que van a empadronar, y 2 días más de los que tienen que ver con todo el tema de supervisión. Pero también decir que hay otra parte de la estructura, por ejemplo, los encargados de polígonos, ya esos están ya están capacitándose desde ya, o sea, ya están dentro de la estructura. Entonces, que son mucha de la gente que resuelve en terreno, que resuelve cosas, y vamos a estar ahí, respondo una pregunta que tú me hiciste antes, el tema de los dispositivos móviles. O sea, ya no se va a levantar en papel, y eso va a permitir que una serie de errores que se hacían, porque recuérdense que cuando teníamos una boleta, sí, unos 560, de toda la tecnología, unos 560 millones. Mira, cuando tú tienes una boleta, la boleta que hace, tú la recogías, esa boleta llegaba al supervisor, el supervisor después lo mandaba, cuando se reveló todo, mandaba a la ONE, y tú tenías 7 meses, y si alguna boleta había algo mal que no se entendía, un dato, no sé cuánto, ya no había forma de volver para atrás, ya el censo había pasado. Ahora con esta tecnología tú vas a poder cada día saber, inclusive todo ese tema de tener la consistencia, ¿verdad? Del dato, la calidad, poderlo revisar en terreno. Y la gente, no hay necesidad de internet, se ha comprado un software y se ha desarrollado para que tú puedas almacenar los datos todo el que y está llevarlo ahí hablando todo de que eso. cuánto cuesta la tabla, eso es No, eso retrógrado, lo que haya que trabajar ahí. invertir y para garantizar que sea lo más exacto posible. Así es. Obviamente, yo quiero precisar, yo estoy de acuerdo con el censo. O sea, yo claro. Sí. Ahora bien, lo que no puedo asumir es que se compare con un país anglosajón que es Estados Unidos, un país que aplica el ius solis para el acceso a la nacionalidad y que tiene hasta un fin comercial. Okay, pues vámonos la con Costa diversidad Rica. étnica. Vámonos con Costa Rica. Centroamérica tiene, y allá iba. ¿Con quién tú te quieres comparar entonces? Centroamérica tiene una vasta legislación. Chile tiene, Perú tiene,
México tiene inclusive la constitución de esos países tiene establecidas normativas y derechos específicos a las poblaciones originarias. Ok, pero ¿con quién te quieres comparar? Dime, Es a ver, que para nosotros ¿cuál es el no país? tenemos población originaria Pero usted mi amor, medir tú te ahí. quieres quedar, tú tienes la decisión y te quieres quedar con ese concepto. Porque quieres mantener una posición y yo te lo acepto. No, o sea, no. te estoy diciendo, Yo o sea, quería el tema... escuchar era otra el- respuesta que no fuera compararme con un país No, bueno, que es óyeme, anglosajón. no te- Nosotros no, somos romanos no, germánicos no, te y quedas- que no aplica el a ius ver, sanguinis. No, a ver, Está te bien. quedaste con esa respuesta. Yo primero te dije que el tema originario es un tema conceptual muy grande. Si tú quieres, o sea, revisa las recomendaciones, o sea, a ver, yo creo que, y tenemos que tener como un poco también de responsabilidad académica, ¿verdad? O sea, yo no soy una persona que nací ayer. A ver, no, igual soy, no, a ver, pero responsabilidad sí, académica, pero usted no me respetar, la pero puede exigir. pero No, pero porque yo le estoy respetar hablando un poco. conceptualmente. Claro, pero te yo no estoy le estoy diciendo, hablando mi óptica, claro, pero yo no le estoy cargando de sesgos mis planteamientos. sí lo estás cargando. Bueno, porque te la- estoy diciendo que el concepto originario es un concepto un poco más amplio, que yo agarré ese concepto, pero que no es tácito. O sea, hay ¿Y otros para qué temas utilizarlo? porque lo estamos utilizando, porque sirve como una guía. Tú no tienes que Contamina la utilizar, muestra. no, Está bien. no contamina la Vamos a hablar muestra. claro. No, vamos, sí, ya nosotros levantamos los Oye, datos, levantamos, a ver, bien. eso lo hemos llevado ya a 3 pruebas. Te voy a mandar las bases de datos y yo quiero que tú me mandes, por favor, o sea, no me digas contamina, no, con datos, ya mándamela y dime por qué tú entiendes que eso está contaminado cuando tú hagas los análisis. Y ahí vamos entonces Doña otra vez a Mesotti, volver a hablar doña sobre ese Mesotti, tema. Quisiera ver si puedo llevarla un poco a donde me imagino la inquietud que tiene Víctor Sí. y que tienen otros en el país escuchando eso. Usted sabe que ha habido un pseudo debate, ¿verdad? Estéril Sí. con nosotros y los hermanos haitianos, ¿verdad? A ellos, muchas veces, no a todo el mundo, pero eso ha pasado, se ha centrado un debate sociológico entre ellos y nosotros de que ellos son dueños de la tierra nuestra. O sea, ellos serían, en este caso, pobladores originarios primero que nosotros. ¿Usted no siente temor de que al establecer ese concepto, que sí yo comparto con usted, que es mucho más holístico del tema originario solamente de raza, de que la gente pudiera entender eso y eso pudiera de alguna forma dar caldo de cultivo para desmeritar esa muestra? No No lo tengo. Usted me entiende, ¿verdad? Lo que yo le estoy planteando. Claro, y por eso tomamos la decisión, o sea, porque es que tú no puedes tomar una decisión como tan trascendental en base al miedo. Exacto, O sea, yo comparto eso. ese no puede ser, Mira, yo me estoy leyendo ahora mismo porque sobre todo, ¿y tu abuela dónde está? De Carlos Esteban David, ¿verdad? O sea, todo es un tema del tema de la negritud en la República Dominicana. Señores, Duarte, Sánchez y Mella lo tildaban de que Tres en su morenitos, momento... tres No, pero a ver, morenitos. y que en su momento estaban favoreciendo la anexión y que todo el tema de la pero a Haití, que volver que Haití no... O sea, yo creo que, por eso yo digo, volvamos a los datos, o sea, que los datos demuestren. O sea, vamos a ver, o sea, un poco si se habla de la inconsistencia, si se habla, esa fue una decisión que tomamos, ¿verdad? Y fue una decisión que tomamos, o sea, viendo el histórico propio de la República Dominicana. Entonces, o sea, tú pudieras tener otros temas, las encuestas de inmigrantes que sí te caracterizan cuánta población haitiana, tú pudieras comenzar a decir aquí de una vez, jugar con esos datos que no tienen que venir del censo, con otras cosas, para tú, si tú quisieras tener una intención, ¿verdad? Y desde el censo del 2010, tú le preguntas a la población que no es migrante, tienes información de población migrante en la Bien. República Dominicana, que la pudieras caracterizar y utilizarla a tu favor, ya lo hubieras hecho hace rato. Mesotti, porque la están ahí. última, Brevemente, la última. Luego de recogido todos los datos, ¿qué tiempo van a Sí. tardar para entonces presentar los resultados de ese censo a la Sí, población? mira, nuestra idea, ¿verdad? Y también todo este tema de la inversión, que tiene mucho que ver con para bajar ese 7% de que tenemos de cobertura y de prontitud en que se dan los datos, es que en el primer trimestre del año vamos a estar teniendo población total, población por sexo, ¿verdad? Que es la que se utiliza para luego hacer los grupos etarios necesarios. También por edades, ¿verdad? Los etarios por edades. Total de vivienda y densidad poblacional. Esos son los cuatro primeras publicaciones que salen, y luego en el resto del año se va a ir dando también por provincias, ¿verdad? Por urbanos, rurales, los diferentes territorios. Quiero recordarles que la explotación de los datos del censo por la propia Oficina Nacional de Estadística, ¿verdad? Lo que está estipulado va a durar en una totalidad 1, 2 años, 3 años, porque tú sigues investigando cada día y nuestro objetivo es que como estamos solicitando la cédula a quien la quiera entregar, es también que esto permita
cruzarlos con otras bases de datos de otras instituciones y poder entonces tener datos más actualizados más frecuentemente. Bueno, gracias a Miosotis Rivas, directora de la Oficina Nacional de Estadística, por tan interesante conversación. Decirle que está además que el espacio está abierto a ustedes cada vez que quieran difundir cualquier información. Y, sí, solo decir algo, el lunes, que es la recomendación, porque veo que hay también un debate en la red de la boleta, que la tenemos oculta, no. O sea, la boleta no se puede salir hasta que no esté cerrada. La boleta ya se presenta, la recomendación es un mes antes, entonces ya el lunes la boleta va a estar a disposición de todo el mundo para que la revisen. Hay de todas formas cosas que se nos quedan, porque es muy amplio el tema. Ahora cuando despidamos le voy a plantear algunas, le voy a caer el tema de la religión. Por ejemplo, ¿qué medidas ustedes han tomado quizás? Porque sé que es algo que se le escapa por los delincuentes, porque ahorita ustedes arrancan y tiran 35,000 a censar y van a salir 10,000 delincuentes vestidos de la ONE que van a llegar a la casa de que a censar y usted sabe a qué van, ¿verdad? También. Hay un código QR que van a tener también los empadronadores, para que la gente sepa. Todo el tema de no le estén dando idea, no le estén dando idea. Ya hay que dársela. A los malandros. Tú sabes de qué tú vives. Señores, vamos a la pausa y regresamos con más después de esta pausa.